La semana pasada fueron al hospital 2 casos sospechosos de gripe A, se tomaron las muestras, se internaron en el hospital y se remitieron las muestras al Hospital de Niños de Azul, que es nuestro referente en cuanto al laboratorio, y nos confirmaron que eran negativos ambos. Igualmente se habían hecho el bloqueo de los casos, se visitó a la familia, se vio el estado de vacunación de los convivientes, si había personas de riesgo. Y bueno, ya fueron dados de alta y en buen estado general. Una vez que el caso sospechoso entra en el hospital, se aísla en el hospital, se toman las muestras y por suerte hemos logrado un mecanismo en donde la jefa del servicio de laboratorio del hospital, la bioquímica Rosana Musali, nos avisa inmediatamente a la Secretaría y la Secretaría pone en funcionamiento a través de los agentes sanitarios, de los médicos de la salita y de los enfermeros, el bloqueo del caso. Pero lo más importante es eso, ¿no? Tratar de, si nosotros estamos en contacto con un paciente sospechoso de gripe A, saber que la Secretaría de Salud va a evaluar el caso, no tienen que trasladarse en forma a la guardia del hospital, sino que quedarse en sus casas, van a recibir la visita de los agentes sanitarios y vamos a evaluar la situación de cada individuo. Doctora, para saber un poco más, ¿cuáles son los síntomas? ¿Hay algún patrón, algo que determine o haga sospechar en este caso de que estamos en presencia de gripe A? Sí, en realidad no es patognomónico, o sea, los síntomas no son exclusivos de la gripe A, son muy similares a los virus respiratorios que circulan en esta época del año. Pero lo más importante es que se tiene fiebre alta, mayor de 38 grados, con dolor de cabeza, hay un estado general, uno se siente enfermo, con dolores musculares, dolores articulares, puede haber rinitis, moco, tos, dolor de garganta, cefaleas, enrojecimiento de los ojos, pero lo más importante es la fiebre y el mal estado general. A veces en los menores son síntomas diferentes, pueden estar muy irritables, con tendencia al sueño, o pueden tener algún episodio de gastroenteritis. En ese caso donde uno tiene fiebre alta, tiene que concurrir a la consulta médica. Nosotros estamos aconsejando de que no vayan a la guardia del hospital. Nosotros tenemos una red en donde hay 4 centros de atención primaria de la salud en Las Flores, y por ahí es mucho mejor que el vecino concurra al más cercano. Estos centros atienden de 8 a 18 horas, hay clínicos en esos lugares, porque muchas veces uno concurre a la guardia del hospital. Hay tanta gente en la guardia que por ahí no estaba con la enfermedad y cuando vuelve de la guardia se contagió en la guardia. Entonces, tratar de evitarlos, amontonarnos en un solo centro de atención. Por suerte en este momento tenemos 5 centros de atención en donde van a ser evaluados todos los pacientes. Desde ya es importante recordar que es una enfermedad curable, ¿verdad? Sí, es una enfermedad con no alta mortalidad, tiene baja mortalidad, se contagia fácilmente y más importante es en los grupos de riesgo. O sea, hay que tener mayor hincapié donde la mortalidad aumenta, son en los grupos de riesgo en donde sí o sí tienen que estar vacunados. O sea, nosotros tenemos, los grupos de riesgo son mayores de 6 meses a 2 años, mayores de 65 años, todas las personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes, asma, enfermedades cardíacas, enfisemas, EPOC, y las embarazadas, independientemente de las semanas o los meses de gestación que tienen. Muchas veces la embarazada me dice, sí, pero estoy esperando un poquitito. Las embarazadas son grupos de riesgo, la mortalidad en las embarazadas es alta, entonces hay que vacunarse. La vacuna que tenemos en este momento es diferente a la pandemia anterior. Antes la vacuna no tenía el virus de la gripe A. Esta vacuna que tenemos nosotros es inactivada y tiene 3 virus. El de la influenza A, la influenza B y la de la gripe A. Entonces, si nosotros nos vacunamos, no tenemos posibilidades de contagiar. Doctora, por último y no menos importante, métodos de precaución, ¿cómo prevenimos? Sí, lo más importante, uno lo que quisiera es que no aparezcan los síntomas y sí hacer hincapié en esto. El pilar es el lavado de manos. Uno tiene que lavarse las manos 12 veces por día, cuando entra en la casa, antes de comer, antes de preparar la comida.
El virus respiratorio se transmite por aire, o sea, uno cuando tose o estornuda elimina gotitas de secreciones en donde está el virus. Estas se depositan en la superficie plana y muchas veces duran hasta 72 horas. En la ropa, inclusive, si a uno ha estornudado a alguien o tosido a alguien a 1 metro, puede tener el virus en la ropa y dura hasta 12 horas. Entonces, importante es limpiar las superficies planas, lavarse las manos, usar alcohol en gel. El alcohol en gel mata el virus, o sea, lo inactiva y lo mata. Así que también ese es un buen método. Y lo más importante también es tratar de no estar en lugares concurridos y en lugares cerrados. No ir a fiestas o a lugares donde hay mucha gente, porque recordemos también que hay 48 horas en donde la persona está enferma y no tiene síntomas. Entonces, ese es el periodo en donde puede contagiar.